nombre, poderoso es tu nombre, Jesucristo. Y hablar de perverso, amado, es hablar de aquella persona que se goza de la maldad. Hablar de un perverso, amado, es una persona que va de continuo el mal, es sin remordimiento, amado. Alabanza al Cordero de Dios. Hablar del perverso es hablar de aquella persona que se complace en hacer el mal. Hablar del perverso, amado, es hablar de aquella persona que va en contra de todo lo que es de Dios. Hablar, amado, de un perverso es aquella persona que hace oposición a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Hablar del Rey amado. Alabanza al Cordero de Dios. Dice las Escrituras que cuando el pueblo le pidió un rey, alabanza al Cordero de Dios, Dios se vio en la obligación de poner a alguien al frente del pueblo. Bendecido sea el nombre del Señor. A lo cual vino palabra de Jehová al profeta Samuel y me dijo: va a tal lugar y yo te diré a alguien para que lo una. Alabanza al Cordero de Dios. Alabanza, y Dios unió, alabanza, por medio del profeta Samuel. Alabanza a Saúl, alabanza al Cordero de Dios. Saúl, amado, caminaba delante de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. De una manera, alabanza al Cordero de Dios. Intachable, poderoso sea tu nombre, Jesucristo. A lo cual, amado, este rey empezó. Alabanza al Cordero de Dios, dominando. Alabanza al Cordero de Dios. Era una persona, amado, que era temido por su estatura. Alabanza al Cordero de Dios. Pero algo aconteció, amado, es que él desobedeció la palabra de Dios. Él no hizo caso a la palabra que Dios había mandado. Alabanza al Cordero de Dios. Dios lo envió a una ciudad, alabanza al Cordero de Dios, idólatra, a que matase a todo aquel que vivía ahí. Alabanza al Cordero de Dios. Mas Saúl se volvió un perverso porque hizo lo que su concupiscencia le decía. Y Saúl se volvió un perverso, amado, porque no escuchó la voz de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia que cuando, alabanza a Dios, Dios lo mandó a Saúl, alabanza, que terminara el pueblo, alabanza el Cordero de Dios, porque era un pueblo, amado, el que estaba contaminado por la maldad. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que no caminaba bajo los estatutos de Dios. Dice la Biblia que cuando Saúl se vio en aquel lugar, mató a toda la gente, amado, a excepción al rey y a la oveja, amado, y el ganado que en esa tierra aparecía, amado. Alabanza al Cordero de Dios. Porque Saúl se volvió perverso, amado, porque se dejó llenar solo por la vanidad, porque se dejó corromper, amado, no por la costumbre de aquella región, amado, cuando Dios le dijo que matara a todo aquel que viviera ahí. Amén, gloria. Saúl, amado, no escuchó la voz de Dios, y por eso se volvió un perverso, amado. Alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia, amado, es que cuando él regresaba, bendito sea tu nombre, Jesucristo. Alabanza al Cordero de Dios. Es que Samuel le dijo: hiciste tal cual Dios te mandó, bendecido sea tu nombre. A lo cual él respondió con mentira y dijo que sí. A lo cual Saúl le dio: y esta bulla que yo oigo, alabanza al Cordero de Dios. Ahí venía el ganado, amado, ahí venía la cosa que el pueblo tenía contaminada, amado. Lo que Dios quería era que el pueblo no se contaminara con la maldición que los demás pueblos tenían. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Alabanza al Cordero de Dios. Dios no quería que el pueblo santo se confabulara y se uniera al pueblo que estaba maldito. Dios nunca ha querido que el pueblo santo se vuelva con el pueblo idólatra. Amado, alabanza al Cordero de Dios, porque la Biblia dice que no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Bendecido sea tu nombre. Y a Saúl está de acuerdo, alabanza, con el rey de aquella ciudad. Ese fue un perverso, amado, alabanza al Cordero de Dios, por lo cual Dios se vio en obligación de desecharlo delante de su presencia, amado. Después de eso, Saúl, amado, se volvió infeliz, amado, porque él buscaba la palabra de Dios, amado, en distintas profecías, la buscaba de tal y tal manera, y Dios nunca la hablaba, amado, porque se volvió un perverso. Aunque él, amado, aparentaba que estaba arrepentido, amado, en su corazón seguía siendo idólatra, él seguía siendo un perverso, amado. Por eso Dios no le hablaba, amado, porque en su corazón él nunca se arrepintió de lo que hizo. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque cuando Dios te da una palabra, amado, y tú desobedeces, amado, y tú te humillas en el corazón, Dios se ve la obligación, amado, de atender a tu llamado. Santo eres Dios. Por más corrupto, por más perverso que tú seas, Dios se ve la obligación. Alabanza al Cordero de Dios, de atender a tu llamado, porque el que viene a él, dice las Escrituras que él no lo echa fuera, amado. Pero Saúl, amado, no se le volvió de su mal camino. Saúl siguió siendo un perverso, al cual quiso perseguir al hombre que Dios había levantado, amado. Si Saúl se había arrepentido de corazón, él no estuviera persiguiendo al hombre que Dios había levantado, amado, sino que había reconocido lo que había perdido, amado. Alabanza al Cordero de Dios. Saúl se volvió, amado, un perverso, porque perseguía al hombre de Dios. ¡Ay! Gloria a Dios. Aleluya. Y como
como Dios quería a Jeremy, que el pueblo se contaminara, que el pueblo se corrompiera. Alabanza, el Cordero de Dios les echó Saúl delante de su presencia y levantó a David, amado. Alabanza al Cordero de Dios, alabanza al Cordero tú, alabanza sea tu nombre, Jesucristo glorificado. Aquí donde habíamos leído, amado, dice la presencia que el rey Belsasar, amado, bendecido sea tu nombre, hizo un banquete, alabanza ante mí de sus principales, alabanza al Cordero de Dios, alabanza a lo cual él mismo, amado, llamó a su concubina, llamó a toda aquella, amado, aquella persona que estaban corrompidas, aquella persona que eran idólatras, amado, hicieron una fiesta, alabanza al Cordero de Dios. Y dice la Biblia que Belsasar, amado, estaba bajo los efectos del vino, amado, a lo cual mandó a llevar, a traer, amado, los objetos sagrados que Dios había tenido en el templo, amado. Es que le quiero decir con esto, amado, que las cosas sagradas de Dios no se toman para hacerle cosas, alabanza al Cordero de Dios al mundo, amado. Si esa conga son santa, amado, esa conga no son para estar haciendo fiesta, amado, alabanza al Cordero de Dios. Pero Belsasar trajo, alabanza al Cordero de Dios, los utensilios santos, amado, que eran para adorar a Dios, las cosas que eran sagradas para que Dios se deleitara en la presencia de él. Él hizo que personas fornicaran ante las cosas santas que Dios tenía para su misma consagración, amado. Ellos tomaron el candelero, amado, y lo prendieron, bebieron vino, alabanza, y comieron de las cosas que eran sagradas de Dios. Alabanza al Cordero tú, alabanza sea tu nombre glorificado, Jesús, sea tu nombre bendecido, Dios. Dice la Biblia que Belsasar, amado, hizo un gran banquete y llamó a toda su gente, amado, todo lo corrupto, todo lo perverso, todas las personas, amado, que eran en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que trajo los objetos sagrados de la casa de Dios, amado, e hizo que personas inmundas bebieran y fornicaran delante de esos utensilios santos. Ay, santo Dios. Dice la Biblia que delante de él salió una mano. Él escribió una escritura en la pared, amado, porque todo el perverso se le toca la rodilla, amado, cuando se ve delante de la presencia de Dios. Todo aquel que hace el mal, cuando es confrontado por Dios, teme. Entonces el rey Belsasar, amado, alabanza al Cordero de Dios, dice que enmudeció su rostro, amado, y mandó a llamar a todos sus corruptos y a todos sus perversos, amado, para que le dijera la escritura que la mano, alabanza de parte de Dios, había escribido, amado, en la pared. Alabanza sea tu nombre glorificado, Jesús. Pero lo que me llama la atención, Jeremy, que las cosas que Dios hace, amado, el diablo no puede descifrarlas, amado, porque no hay comunión entre la luz y la tiniebla. Bendecido sea tu nombre. Dice la Biblia que él llamó a los astrólogos, a los sabios, amado, los encantadores, a los divinos, a los hechiceros, a todas las personas, amado, en quien él tenía la confianza, amado, porque todo aquel que es un perverso va a llamar a otro perverso, el que es como él, porque si llama al hombre de Dios, él que sabe que va a ser confrontado. Dice la Biblia que Belsasar, amado, estaba triste, estaba enmudecido, amado, porque él veía en la escritura, más nadie le podía dar la interpretación de la misma. Ay, santo. Gloria a Dios. Y cuando la reina entra, amado, al palacio, que ve la algarabía, ve la gente, amado, turbada, ve la persona, amado, alabanza al Cordero de Dios asombrada, amado, y ve al rey, amado, temblando por todos los lados, amado, alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia, ¿qué es lo que está pasando? Bendecido sea tu nombre. A lo cual me imagino yo, amado, es que el rey le enseñó la escritura en la pared. Pero lo que me sorprende a mí, amado, es que por más que el enemigo quiera opacar la cosa de Dios, Dios siempre va a levantar al hombre de Dios para él mismo ser glorificado por él. Dice la Biblia que la misma reina, amado, una mujer pagana, una mujer que creía en los distintos dioses, amado, digo, en tu reino hay un hombre, Ay, en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Este es Daniel, el cual tu nombre, al cual tu padre puso por nombre Belsasar. Aleluya. Usted ve, amado, Nabucodonosor le puso el mismo nombre que le había puesto por apodo a Daniel, al perverso de su hijo. Pero en un Belsasar, amado, reposaba la presencia de Dios, y sobre otro Belsasar reposaba la presencia del diablo. así es. Porque había uno que era santo y había otro que era un inmundo, había otro que era un perverso, había otro que era un idólatra, había otro que era un pagano, había otro que hacía las cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando Daniel vino delante de la presencia del rey, amado, Daniel ve, amado, la algarabía, ve a la persona, amado, tumbado.
Y dice la Biblia que Daniel fijó su mirada, amado, en los objetos sagrados de Dios. Y cuando el rey lo llamó delante de su presencia, él pensaba que él podía comprar al hombre de Dios con cosas más naturales, con cosas paganas, con cosas que merecían alabanza al Cordero de Dios. Y lo primero que le dijo Daniel, le dijo: tu presente, tus collares y tu manto babilónico sean para ti. Gloria a Dios. El nombre de Dios, amado, no puede ser comprado con dinero. El nombre de Dios no puede ser comprado con vanidad. Daniel le dijo: quédate con todo lo que tú tienes, quédate con tu inmundicia, quédate con tus perversidades, pero aún así te voy a hacer favor para decretarte lo que Dios dijo de ti. Amén. Dice la Biblia, amado, que Daniel le da primero una exhortación y le dijo: en el día de Nabucodonosor tu padre, Dios le dio grandeza, Dios le dio poder, le dio gran gloria, alabanza al Cordero de Dios, le dio toda la cosa, le dio el poder sobre toda lengua, sobre toda nación, alabanza al Cordero de Dios. Pero vino un día, amado, que el corazón de Nabucodonosor se llenó de orgullo. Nabucodonosor también se volvió otro perverso, amado. Él pensaba que todo lo que él tenía había sido por el esfuerzo de él mismo, no sabiendo que era el mismo Dios que lo había engrandecido por la desobediencia del pueblo de Israel, amado. Nabucodonosor se creía, amado, que él era, alabanza al Cordero de Dios, la máxima autoridad. Bendecido sea tu nombre. Nabucodonosor, de él no había nadie, amado, alabanza al Cordero de Dios, a lo cual él también tuvo un sueño. Amén. A su nombre, Gloria. al nombre de Cristo. Nabucodonosor tuvo un sueño, amado. Se me va a contar el paso, amado. Dice la Biblia que cuando Nabucodonosor se vio en el sueño, dice la Biblia que él estuvo en un campo muy amplio, amado. Y dice la Biblia que había un árbol que llegaba hasta la cúpula del cielo, amado. Y dice que la Biblia, alabanza al Cordero de Dios, que ese árbol tenía una cúpula tan alta, amado, que se veía desde todos los confines de la tierra, amado. Y sobre él vivían muchas naciones, mucha lengua, alabanza al Cordero de Dios. Y este árbol, amado, tenía toda la veta del campo, amado, alabanza al Cordero de Dios, a lo cual él se quedó tumbado. Bendecido sea tu nombre, Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Nabucodonosor apreciaba todas estas cosas, dice la Biblia que descendió un vigilante, amado, alabanza al Cordero de Dios, y le dijo: desarraiguen el árbol, pero den su raíz, alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia que el árbol, amado, alabanza al Cordero de Dios, fue desarraigado, pero se dejaron, amado, las raíces. Bendecido sea el nombre del Señor, a lo cual Nabucodonosor también se turbó, amado. Santo es Dios. Porque Nabucodonosor, amado, con su orgullo del diablo, amado, se llenó de soberbia, Gloria a Dios. se llenó, amado, de orgullo, se llenó de vanidad. Y Daniel, amado, le soltó y le dijo: este es mi consejo, sé humilde, quítale la carga al pueblo que tú tienes. A lo cual él no hizo caso a la voz de Dios y se volvió un rey perverso. Santo Dios. Gloria a Dios. Y él estaba meditando, amado, en esta palabra, pero su orgullo, amado, era más grande que la palabra que Dios había dado delante de él, a lo cual él no hizo caso, amado. Y se paró en el balcón de su templo, amado, alabanza al Cordero de Dios mofado, amado, alabanza ya al Cordero de Dios, lleno de orgullo, lleno del diablo, amado, porque el orgullo por ser de Satanás fue, alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia que dijo: esta es la gran Babilonia a la cual yo creé, alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia que vino una voz, a lo cual le impactó, y el orgullo que él tenía no era más que una bestia que él tenía por dentro. ¡Ay! Santo es Dios. El poder que creía que tenía, Dios le hizo saber que el poder y la autoridad eran de él, y sintió nada más con una bestia. ¡Ay, santo Dios! Hay muchos líderes en la iglesia que dejaron de ser objeto de Dios y terminaron siendo bestias, porque están llenos de orgullo, porque no escuchan la voz de Dios, porque Dios le manda a santificar el pueblo, amado, y ellos no hacen caso, alabanza al Cordero de Dios, y corrompen, amado, el pueblo santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Daniel le contó esta cosa, amado, y le dice Daniel, alabanza al Cordero de Dios: aún tú sabiendo todas las cosas, aún sabiendo que tu papá, por orgulloso, duró 7 años comiendo hierba y se bañaba con el rocío, alabanza al Cordero de Dios, no apaciguaste tu corazón y rendiste alabanza al Cordero de Dios, y diste gloria a los dioses de madera que no ven, no caminan, no ven, no palpan ni oyen, y no alabanza al Cordero de Dios, y en cuya mano está tu vida. A ese Dios no glorificaste. ¡Ay, Dios mío, Padre! En el único Dios que estaba la vida de Belsasar, a él no glorificó. Entonces ven la mano que está sobre escritura, y yo te daré interpretación
Mene, porque algo así, esta es la interpretación. Con todo tu reino y ha puesto fin. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado con falta. Algo así, tu reino ha sido dividido y dado los medos y Ya a lo la veo. persa. Cuando tú te corrompes, cuando tú te vas en pos de la idolatría, cuando tú adoras a los falsos dioses, Dios te quita todo lo que Él te da. Alabanza al Cordero de Dios y te despoja de su gloria. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando tú no haces caso a la voz de Dios, cuando tú haces caso omiso, amado, a la palabra que Dios te envía, alabanza al Cordero de Dios, Dios te despoja todas las cosas que en un momento Él te dio. Gloria a Dios. Dice la Biblia que esa misma noche invadieron los medios de prensa y mataron al rey perverso llamado Belsasar. Aleluya. Aleluya. La palabra pastor para usted de parte de Dios. La ya mencionada que le dije que no puede dejar que personas inmundas contaminen el altar de Dios. Porque esto fue lo que pasó con Belsasar. El Dios, bendecido sea tu nombre, Jesucristo. Alabanza al Cordero de Dios. Y terminan despojando la gloria que Dios deja recaer sobre los santos. Alma te adora, Nazareno. Mi alma adora a Dios. Y tiene que tener cuidado, pastor, también con aquellas personas que predican por contienda. Eso está de moda, amado. Personas que toman un altar santo, un altar consagrado a Dios, alabanza al Cordero de Dios para que humillar a su hermano desde el altar, amado. Quebrantando la escritura cuando dice la escritura que primero tú tienes que llamarlo a Él. Alabanza al Cordero de Dios, si no oye, llama a un testigo. Y si no oye, alabanza al Cordero de Dios, alabanza al Cordero de Dios, presentarle ese problema delante de la iglesia. Y después se toma por gentil y publicano. Pero no debemos de hacer una cosa para hacer otra. Amén, amén, amén. Porque toda persona que exhorta de esa manera y corrige a su hermano sin llamarlo a cuenta primeramente, hace transgresión a la ley de Dios. Y la transgresión es pecado, por lo cual esa persona está predicando en pecado. Amén. Entonces, pastor y su pareja, guarden este altar. Porque en todos los lugares, amado, va a una iglesia de sana doctrina, amado, donde hay personas, amado, con todo ese judío, con todo lo hablando en lengua, amado, y no se siente la presencia de Dios, porque están alabanza con todo el Dios envanecido, porque están llenos, amado, de todas las cosas de este mundo, menos de Dios, amado. Guarden la presencia de Dios que habita en esta casa, amado. A pesar de que esta casa no tiene tanto tiempo, alabanza al Cordero de Dios, su presencia se siente, amado. Su presencia habita aquí, amado. No cambien, amado, alabanza al Cordero de Dios. La presencia de Dios por la responsabilidad con los hombres, amado. Eso usted tiene, amado, invita a una iglesia. Alabanza al Cordero de Dios, que usted sabe que no está apta para pasar al altar de Dios. Alabanza al Cordero de Dios, usted no tiene responsabilidad con hombres. Usted tiene responsabilidad con Dios. Alabanza al Cordero de Dios. No importa que se sientan mal. No importa, alabanza al Cordero de Dios, que se vayan. Porque los que son de Dios, amado, nunca se van a ir. Por más fuerte que sea la palabra. El maestro después se están yendo, maestro. Y eso le digo, te quedo también con ellos. Más Pedro, amado, vamos a aumentar, amado. Porque en Cristo vamos a aumentar, le digo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida para mí. Pedro dio el ejemplo de que sin importar la palabra de Dios, cuando tú amas a Dios y haces la cosa de verdad, no te va por más fuerte que sea la prueba, por más fuerte que sea la crítica, la dificultad. Alabanza al Cordero de Dios, porque los que son de Dios permanecen para siempre. Amén. Es mejor, pastor, pastorear 10 que se quieran salvar, que pastorear 100 almas para el diablo. Porque son muchos pastores, amados, que estamos a la alabanza al Cordero de Dios, llevando almas al infierno, amado, porque no le quieren predicar con la verdad, porque no quieren redarguir alabanza al Cordero de Dios. Y como dice esa escritura que está pegada ahí, porque yo reprendo y disciplino todo lo que amo al mejor. Alabanza al Cordero de Dios, humíllense para que yo tenga, alabanza al Cordero de Dios, misericordia de ustedes. La verdad dice, porque yo corro el castigo todo lo que amo. Pastor, cuando usted corre a alguien,
Cuando te amonesta a alguien por las escrituras, Le está diciendo que lo ama. tú le estás diciendo que lo ama. Porque es mejor. Alabanza al Cordero de Dios. Manifiesta. Que lo puro culto. Amado, por más Biblia que usted tenga, hay veces como se tuva, pastor. Yo estoy con Darling a veces en el trabajo y con Jerry, mi amado, resaltando por su unidad, alabanza al Cordero de Dios, y a veces yo me paro en el altar, amado, Y se te va. y se va todo, amado. Pero el mismo día, amado, para hacerle saber a uno que nosotros sin eso no somos gozanos. Eso así. Santo. El mismo Job, amado, reconoció que era un gusano sin Dios, un hombre recto, apartado del mal, Y perfecto. temeroso de Dios y perfecto. Cuando se vio delante de la santidad de Dios, amado, él se dio cuenta que era un gusano sin Dios. Aleluya. Por su nombre, bendecido sea, pero sin Dios, amado, porque con Dios somos amados. Amén. Porque el ángel le dijo a Daniel, amado, por lo que se siente menospreciado aquí, y le dijo, Muy Daniel, muy amado eres. ¿Por dónde, amado, que es amado? En el cielo. Porque el mundo no aborrece, porque no somos del mundo. Si nosotros fuera del mundo, el mundo no amaría, pastor. Sí. Pero como el mundo, porque no somos del mundo, el mundo no aborrece. Porque una fuente no manda de agua, o la mano santa, o la mano contaminada. Eso así, mi amor. Entonces, pastor, esperemos que la presencia de Dios